Mi hija apagó el teléfono durante 3 semanas, así que fui a su casa. Cuando llegué, escuché unos golpes desesperados provenientes del cobertizo, rompí el candado y encontré a mi hija sucia, agotada. Le pregunté quién había hecho esto y ella apenas alcanzó a decir, «¿Fue él?», antes de desmayarse. Por eso hice que él pagara el precio. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Apreté con fuerza el volante y aceleré. El coche viejo se lanzó por el camino familiar que llevaba a la casa de Camila, mi hija. Habían pasado exactamente 3 semanas desde la última vez que escuché su voz. En el asiento del copiloto, el teléfono yacía inmóvil, la pantalla completamente negra, ocultando una larga lista de llamadas perdidas y mensajes que nunca recibieron respuesta. Una inquietud, como una enredadera llena de espinas, me había apretado el corazón durante todos esos días, y hoy ya no podía soportarlo más. Me detuve frente al portón. Una mala corazonada se deslizó dentro de mí al ver que la reja de hierro no estaba cerrada. La empujé suavemente. El buzón estaba repleto, abultado por cartas y facturas que nadie había recogido. El patio delantero estaba tan silencioso que daba escalofríos. El triciclo rojo de Lucía, mi nieta, estaba volcado sobre el césped amarillento. La puerta principal estaba cerrada con llave. Toqué el timbre, pero no hubo respuesta. Toqué otra vez, dejando el dedo sobre el timbre por más tiempo. Nada. El pecho se me apretó. Rodeé la casa hacia el patio trasero. «Camila, Armando, Lucía», llegó la abuela. Mi voz se quebró en aquel silencio absoluto. El patio trasero también estaba vacío. Una mezcla de confusión y desilusión cayó sobre mí. Seguramente habían salido, tal vez un viaje de último minuto. Traté de tranquilizarme. Pensé en ir a la casa de doña Carmen, la vecina, para preguntarle si sabía algo. Justo cuando me di la vuelta, un sonido muy tenue, casi imperceptible, llegó a mis oídos. Me quedé quieta, conteniendo la respiración para escuchar mejor. El corazón comenzó a latir con fuerza. Era un rasguño débil, desesperado. El sonido se repitió, proveniente del viejo cobertizo de lámina oxidada al fondo del jardín, un lugar que la familia solo usaba para guardar algunas herramientas y cosas viejas. Caminé rápido hacia el cobertizo. La puerta de lámina estaba cerrada con un candado industrial enorme y negro. Acerqué el oído al metal helado. Desde adentro, escuché gemidos débiles, entrecortados, casi irreconocibles. Luego otra vez ese sonido de uñas rascando con desesperación la parte interna de la puerta. Ya no había tiempo para pensar. El instinto de madre y el de una maestra de karate que llevaba años en mi sangre despertó de golpe. Retrocedí unos pasos, adoptando una postura firme. No apunté al candado, era demasiado resistente. Mi objetivo era la bisagra más débil, esa parte del metal delgado que unía el candado con la puerta. Lancé un golpe decisivo con el codo. El choque del metal resonó con un dolor agudo que subió por mi brazo, pero no me importó. A la primera, la bisagra se dobló. A la segunda, concentré toda mi fuerza y toda mi rabia, hasta que escuché un crujido seco, un crack que rompió el aire. El candado cayó al suelo, rebotando contra el cemento con un sonido metálico. Jalé con fuerza la puerta. La puerta se abrió de golpe. Una bocanada de aire espantoso, una mezcla de olor a orina fuerte, humedad de tierra, óxido y un tufo agrio parecido a carne podrida, me golpeó de frente, haciéndome arcadas. Mis ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse a la oscuridad espesa del interior. Y entonces la vi. Camila estaba acurrucada en el suelo húmedo. Su cabello rubio, antes brillante, ahora estaba pegado, sucio, lleno de tierra y telarañas. Su pijama de seda, tan delicada, estaba desgarrada y manchada con cosas que no pude identificar. Su rostro estaba hundido, las mejillas sobresalían, los labios partidos y agrietados, sangrando. Levantó la mirada. Sus ojos vacíos tardaron un instante en reconocerme. Sus labios temblaron, tratando de formar un sonido que no salía. Grité sin voz. Me lancé hacia adelante. Caí de rodillas a su lado y abracé su cuerpo delgado como un esqueleto. Su piel estaba helada. ¿Quién
¿Quién te hizo esto?, grité, con las lágrimas cayendo sin control. Camila apoyó la cabeza en mi hombro, su aliento débil rozando mi cuello. Susurró, cada palabra arrancándole lo último de su fuerza. Fue él, mi esposo. Me encerró. Al terminar, su cuerpo se aflojó por completo y se desmayó en mis brazos. Con toda mi fuerza, la levanté. Era tan ligera como una niña. La llevé hasta el coche y la acomodé con cuidado en el asiento trasero. En el hospital, ni siquiera alcancé a estacionar bien antes de saltar del auto y corrí a pedir ayuda. Las enfermeras y los médicos salieron corriendo con una camilla y llevaron a Camila a toda prisa a la sala de urgencias. Una enfermera joven me detuvo en la puerta. Su voz intentaba tranquilizarme, pero yo no escuchaba nada. Solo pude mirar impotente cómo la puerta de la sala de urgencias se cerraba de golpe. Me dejé caer en el banco metálico y helado del pasillo. Todo mi cuerpo temblaba sin control. Una pareja joven pasó caminando. El hombre rodeaba con dulzura los hombros de su esposa y ella apoyaba la cabeza en él con una sonrisa satisfecha. Aquella imagen tan simple fue como una llave que abrió de golpe un cajón de recuerdos que había guardado desde hacía mucho. El primer día que Camila llevó a Armando a presentarlo, el recuerdo volvió con la misma claridad que una película. Esa cena en mi casa fue muy cálida. Armando llevaba una camisa azul clara, cara, y traía una botella de vino fino que dijo venir del Valle de Guadalupe. Me estrechó la mano con firmeza, un apretón seguro, propio de un hombre exitoso. Me miró directo a los ojos, sin la menor timidez, y me llamó señora, con una voz tan educada y encantadora que podría derretir a cualquier madre. Durante toda la cena, no dejó de servirle comida a Camila. Contaba historias divertidas sobre su trabajo en bienes raíces, sobre negocios exitosos y viajes al extranjero. Mi hija, sentada a su lado, tenía los ojos brillando de una felicidad imposible de ocultar. Al mirarlos, pensé en silencio que mi hija era muy afortunada. Había encontrado a un buen hombre, un apoyo sólido. Cuánto me equivoqué. El sonido de las ruedas de una camilla avanzando con prisa por el pasillo, retumbando sobre el piso de cerámica, me devolvió de golpe a la dura realidad. Revisé mi teléfono otra vez, como un acto reflejo desesperado. La pantalla seguía negra. Silencio. Ese silencio me recordó aquellos momentos en los que el sonido se cortaba de repente. Fue una llamada telefónica de hace unos 6 meses. En la pantalla apareció el nombre de Camila, y respondí con alegría. Pero la voz de la niña al otro lado estaba tensa, apurada. Mamá, solo te llamo para ver cómo estás. ¿Te has sentido bien últimamente? Aún no alcanzaba a contestar cuando escuché a Armando hablar fuerte cerca de ella, su voz dura. ¿Con quién estás hablando? ¿Otra vez con tu mamá? Escuché la respuesta bajita de Camila. No es nada, amor. Mamá. Volvió rápido a mí. Voy a colgar. Estoy ocupada con algo. Y cortó de inmediato, dejándome solo el sonido largo de tut, tut, y una inquietud difusa. Una enfermera pasó con un rollo de vendas blancas en la mano. Ese blanco me hizo recordar de pronto la vez que vi un moretón en el brazo de la niña. Fue una mañana de domingo. Llegué a su casa sin avisar, llevando unos pastelitos que le gustaban. Camila estaba preparando café en la cocina. Llevaba un suéter de cuello alto y mangas largas, aunque hacía calor. Cuando estiró el brazo para tomar una taza del estante alto, la manga se deslizó sin querer, dejando al descubierto un moretón oscuro, marcado claramente con la forma de unos dedos sobre su muñeca blanca, una marca de mano. Inconfundible. Me quedé mirando ese moretón, sintiendo que el corazón se me detenía un segundo. Ella pareció notar mi mirada y bajó la manga enseguida, dándome una sonrisa forzada. Esa sonrisa, ahora que lo pienso, era tan torcida y tensa. Ayer me pegué con el borde de la mesa, mamá. Ya ves, siempre soy tan torpe. Recuerdo haber dudado, un frío recorriéndome la espalda, pero su sonrisa era tan perfecta, su explicación tan razonable, que terminé regañándome a mí misma por pensar demasiado, por desconfiar sin motivo. Ya no podía quedarme sentada. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro por el pasillo interminable. Cada paso era un latido de tormento. Recordé el encuentro con doña Carmen en el mercado local hace unos meses.
Ella me había jalado cerca de su puesto de verduras, miró a su alrededor y bajó la voz para susurrar. Doña Teresa, no sé si debería decirle esto. No quiero meterme en lo que no me importa, pero ya van varias noches que escucho gritos desde la casa de su hija. Es la voz de Armando. Llega tarde, oliendo a alcohol. Me miró con unos ojos llenos de preocupación y compasión. Solo me preocupa la pobre Camila. Se le ve tan pálida últimamente. La advertencia de doña Carmen fue como una campana de alarma. Ya no podía seguir ignorándolo. Al día siguiente, tuve una conversación directa con mi hija. Camila y yo nos sentamos en el columpio del patio trasero de su casa, ese donde de niña me pedía que la empujara más alto. Le tomé la mano, la miré profundo a los ojos y le pregunté sin rodeos. Camila, dime la verdad. ¿Armando te ha hecho algo? Las lágrimas brotaron de inmediato, rodando por sus mejillas demacradas, pero ella sacudió la cabeza con fuerza, negando una y otra vez. No, mamá, él solo está estresado por el trabajo. La empresa está pasando por un mal momento. Él nos quiere mucho, a Lucía y a mí. La aconsejé con voz suplicante. Si no eres feliz, vuelve a casa. Hija, nuestra puerta siempre está abierta. Siempre estaré aquí. Camila se secó las lágrimas con prisa y su voz se volvió extrañamente firme. No puedo, mamá. No quiero que Lucía crezca en una familia rota. Yo puedo aguantar. No te preocupes. Yo puedo aguantar. Esa frase ahora retumba en mi cabeza como una maldición. Como cuchillas invisibles que cortan mi corazón le creí. Respeté su decisión. La dejé sola para enfrentar a ese demonio disfrazado de esposo. La verdad espantosa se escondía detrás de los moretones ocultos, de las mentiras torpes, de las llamadas apresuradas y, finalmente, de la puerta del almacén cerrada con llave. Todas esas piezas sueltas ahora encajaban para formar un cuadro completo, un cuadro del infierno. Y entendí que yo también había sido parte del silencio que permitió esta tragedia. El torbellino de recuerdos y remordimientos en mi mente se interrumpió por el sonido apresurado de unos pasos en el pasillo. La puerta de urgencias se abrió de golpe. Un médico mayor, con el rostro surcado por arrugas de cansancio y la expresión grave de quien ha visto demasiado sufrimiento, salió y pronunció mi nombre. «Doña María Teresa». Me puse de pie de un salto, con el corazón cayéndoseme al estómago. Me invitó a pasar a una pequeña oficina con un aire saturado de desinfectante. No fue al grano. Me explicó el estado de Camila con términos médicos fríos que yo trataba de entender a través de la niebla del miedo. Desnutrición grado 3, deshidratación electrolítica severa, fiebre alta causada por infecciones en las llagas de la piel por permanecer inmóvil durante demasiado tiempo. Cada palabra era como un martillazo en mi pecho. Se detuvo, se quitó los lentes y me miró directo a los ojos con una expresión cruda, llena de lástima. Doña Teresa, en palabras sencillas, el cuerpo de su hija prácticamente se está devorando a sí mismo para sobrevivir. En el estómago no encontramos casi nada, solo restos de comida enlatada vencida y agua de lluvia. Tuvimos que hacerle un lavado gástrico para eliminar todas esas sustancias tóxicas. Me quedé paralizada. Agua de lluvia. Mi hija había tenido que beber agua de lluvia para sobrevivir. Tenía la garganta seca, incapaz de pronunciar palabra. Me permitieron entrar a la unidad de cuidados intensivos. Al empujar la pesada puerta, sentí que estaba entrando en otro mundo. Camila yacía ahí, pequeña y frágil hasta el extremo, entre las sábanas blancas. Su brazo delgado y pálido estaba cubierto de tubos intravenosos. Una mascarilla de oxígeno transparente cubría su rostro demacrado. El monitor cardíaco al lado de su cama hacía sonar un bip, bip constante, un sonido mecánico y sin alma, pero que en ese momento era la melodía más dulce que jamás había escuchado. Era la única prueba de que mi hija seguía con vida, que todavía estaba luchando. Me acerqué despacio, arrastré una silla hasta al lado de la cama y temblando, tomé su mano. Su piel estaba helada, sin un atisbo de calor. Me incliné, acerqué mis labios a su oído y le susurré entre lágrimas contenidas. Soy yo, mamá, Camila. Mamá está aquí, hijita. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Te prometo que voy a hacer que él pague por cada lágrima que te ha hecho derramar. Justo en ese momento, un sonido chillón y fuera de lugar rompió el silencio sagrado de la habitación.
El teléfono de Camila, ese que la enfermera había encontrado en el bolsillo de su abrigo y me había entregado, comenzó a sonar con una melodía pop alegre que resultaba cruelmente irónica. Me sobresalté, saqué el teléfono de mi bolso. En la pantalla iluminada, las palabras «esposo querido» parpadeaban sin parar junto a un corazón rojo. La sangre me hirvió. Ese desgraciado. Se atrevía a llamar. Sentí la furia subir como una ola, pero respiré hondo, obligándome a mantener la calma. No era el momento de gritar. Deslicé el dedo por la pantalla para contestar. Ni siquiera alcancé a decir una palabra, cuando la voz de Armando rugió al otro lado de la línea, cargada de rabia y resentimiento. No preguntó cómo estaba nadie. No saludó. Gritó directo al teléfono como un animal herido. «Muy lista te crees. ¿Quién te dio permiso para salir de ahí? ¿Crees que puedes escaparte de mí? Te doy 5 minutos. Trae ese maldito cuerpo de vuelta o te juro que algo le va a pasar a Lucía». Guardé silencio. Dejé que vomitara todo su veneno. Todas esas palabrotas sucias y crueles. Respiraba agitado, lleno de furia. Estaba en casa. Ya había descubierto que Camila no estaba en el cobertizo. Cuando hizo una pausa para tomar aire, hablé, con voz firme, lenta y clara, como un bloque de hielo. «Soy yo, María Teresa». Al otro lado de la línea cayó un silencio mortal. Pude oír cómo su respiración se detenía de golpe, como si alguien le hubiera apretado el cuello. Unos segundos después, sonó un bip seco. Había colgado. Cobarde. La llamada terminó y la pantalla del teléfono se bloqueó sola, y lo que apareció allí me apretó el pecho como si alguien me estuviera destrozando el corazón. Era una foto familiar tomada en la playa. Armando tenía el brazo alrededor de Camila, los dos sonreían felices bajo el sol. La pequeña Lucía estaba sentada en los hombros de su papá, con el pelo volando al viento, saludando a la cámara. Una familia feliz. Falsa hasta la perfección. Una mentira enmarcada. Si no quieres que le pase algo a Lucía. La amenaza de él retumbaba en mi cabeza. No había encontrado a Camila. Estaba en esa casa. ¿Y Lucía? ¿Dónde estaba mi nieta adorada? ¿Estaba con él? Un pánico absoluto me invadió, más frío y más cortante que cualquier miedo que hubiera sentido antes. No podía ser. Salí corriendo de la habitación, agarré del brazo a la enfermera que pasaba cerca. «Por favor», balbuceé, «cuide a mi hija un momento. Tengo que irme ya. Por favor». No esperé su respuesta. No podía perder ni un segundo más. Corrí hacia el estacionamiento, con el pecho ardiendo. Las llaves me temblaban en la mano y me tomó varios intentos meterlas en la cerradura. Tenía que volver a esa casa. Tenía que encontrar a Lucía. Cuando frené de golpe frente al portón, las llantas chillaron con un sonido agudo. La escena seguía igual, el portón entreabierto, el triciclo volcado sobre el pasto. Pero ahora, a mis ojos, todo tenía un aire siniestro. La casa estaba callada, como una bestia dormida después de devorar a su presa. El candado roto en el suelo junto al cobertizo ya no era un objeto inerte. Era una cicatriz, una prueba muda del crimen que acababa de ocurrir. Apenas bajé del coche, sin haberme estabilizado bien, una voz conocida y cálida cruzó la neblina de miedo que me envolvía. «Señora Teresa, ahí está usted». Alcé la vista. Doña Carmen, mi vecina amable, estaba en el porche de su casa, con una regadera en la mano, y quien sostenía fuertemente su mano era Lucía, mi nieta. En ese instante, el tiempo se detuvo. Lucía me vio, abrió los ojos de par en par y, sin pensarlo un segundo, soltó la mano de doña Carmen, cruzó corriendo la calle y se aferró a mis piernas, rompiendo en un llanto desconsolado. Era un llanto contenido por demasiado tiempo, lleno de angustia y miedo. Me dejé caer de rodillas, sin fuerzas en las piernas. La abracé con todas mis fuerzas, hundiendo el rostro en su cabello suave que olía a sol. «Mi Lucía, ya estoy aquí», susurré con la voz quebrada. La revisé con desesperación, de pies a cabeza. Su ropa estaba limpia, el cabello trenzado con cuidado, ni un solo rasguño estaba a salvo. Una piedra enorme, que me oprimía el pecho durante todo ese viaje desesperado, se desvaneció. Solté un largo suspiro, sintiendo que volvía a la vida.
Doña Carmen se acercó, con el rostro lleno de preocupación y desconcierto. Dios mío, le he estado llamando estos días y no logré comunicarme. Pensé que se había ido lejos. Miró a la niña que lloraba en mis brazos y luego a la casa de enfrente, suspirando. Armando me dijo que había tenido problemas con su esposa, que Camila se había ido un tiempo a su casa materna para tranquilizarse. Me pidió que cuidara de Lucía. Sentí un zumbido en los oídos. Una farsa. Ella continuó, con voz apenada. Trajo a la niña hace casi un mes. Se la notaba triste, devastada. No dejaba de pedirme perdón por incomodarme. Me dijo que Camila estaba pasando por una crisis nerviosa y que necesitaba absoluta privacidad, que no la molestara con llamadas. Me pareció raro, frunció el ceño, que Camila no llamara ni una sola vez para saber de su hija, pero al ver la cara destrozada de Armando, pensé que sí, que debían estar pasando por una crisis de pareja. La sangre me hirvió, una rabia helada, más filosa que el miedo que me invadió antes. Ese desgraciado, ese monstruo, no solo torturó físicamente a mi hija hasta llevarla al borde de la muerte, sino que montó toda una puesta en escena para manipular a todos. Convirtió a Camila, una madre que adoraba a su hija, en una mujer indiferente, egoísta, capaz de abandonarla ante los ojos de los vecinos y, lo más doloroso, ante los ojos de su propia hija, intentó asesinar a mi hija por todos los medios posibles. Tragué el nudo en la garganta, alcé la vista hacia doña Carmen y le dije con voz temblorosa: «Gracias, Carmen, de verdad, muchas gracias yo. Le debo una disculpa y...». Empecé a buscar mi billetera en el bolso. Los gastos de Lucía durante este tiempo. Por favor, déjeme reembolsarle. Doña Carmen negó con la mano, tomó la mía para detenerme, con una mirada sincera. «Ay, no diga eso. Para eso estamos los vecinos, para apoyarnos en lo que sea. Yo quiero a Lucía como si fuera mi propia nieta. Cuidarla me ha hecho bien. Aquí no hay nada que pagar». Suspiró, con la mirada triste dirigida hacia la casa de enfrente. La verdad, desde hace tiempo sentía que algo no andaba bien. Esos gritos, pero ahora que usted está aquí, todo va a estar bien. Me puse de pie, una mano sujetando a Lucía, que aún sollozaba, y la otra aferrando con fuerza la mano cálida y delgada de doña Carmen. «Gracias, usted salvó a mi nieta». Este agradecimiento no es solo porque ella cuidó de la niña, sino porque su presencia, sin querer, rompió el plan de ese demonio. Si no fuera por ella, quizá él también habría encerrado a Lucía. Esa idea me hizo estremecer. Llevé a Lucía hacia mi camioneta, intentando no volver a mirar aquella casa. La niña seguía sollozando contra mi pecho. Yo sabía que la pesadilla aún no había terminado. Apenas acababa de comenzar. Pero al menos ahora había recuperado a mi nieta. Había recuperado una parte esencial de mi familia. Conduje para llevar a Lucía al hospital, tratando de mantener firme el volante, aunque dentro de mí todo seguía siendo un caos. La niña iba en silencio en el asiento del copiloto, abrazando con fuerza una muñeca de trapo gastada que imaginé que doña Carmen le había dado. La niña ya no lloraba, pero de vez en cuando, sus pequeños hombros se estremecían con los sollozos que intentaba contener. Su silencio era más aterrador que el llanto. Era como un lago quieto que esconde una tormenta debajo. Pasamos frente a una pequeña tienda de juguetes al borde del camino. Un pensamiento cruzó por mi mente. Detuve el auto, entré y compré para Lucía una caja grande de lápices de colores y un bloc de hojas blancas. Camila solía decirme que cuando un niño no puede expresar su miedo con palabras, lo dibuja. Yo esperaba que dibujar pudiera ayudarla a liberar un poco de lo que llevaba dentro. Cuando regresamos al hospital, ya estaba anocheciendo. El ambiente en la sala de recuperación seguía tan silencioso y tenso como siempre. Camila aún no despertaba, pero la enfermera dijo que sus signos vitales estaban un poco más estables. Esa fue la única luz en un día lleno de oscuridad. Senté a Lucía en un sillón de cuero en la esquina de la habitación y extendí las hojas y los colores sobre la mesita frente a ella. Traté de sonreír, aunque sabía que mi sonrisa debía verse torcida. «Lucía, mi amor, dibújale un dibujo bien bonito a mamá.
Cuando despierte y vea el dibujo de su hija, se va a poner muy contenta y se va a recuperar más rápido. Lucía me miró, esos ojos grandes y vacíos, y luego asintió sin decir nada, empezando a colorear en silencio. Me senté junto a la cama de Camila y con una toallita húmeda le limpié la frente con suavidad. Le hablé en voz baja, solo para que ella pudiera escucharme. Le conté que ya había encontrado a Lucía, que estaba a salvo y que estaba allí mismo, en esa habitación. Ella está dibujando para ti, Camila. Es muy buena niña. Aunque seguía inmóvil, yo creía que, en lo más profundo de su conciencia, podía oírme, podía sentir la presencia de su hija. Un momento después, escuché un ruido suave. Lucía había terminado. La niña vino hacia mí con su dibujo en la mano, caminando de puntitas sobre el piso frío. Susurró, con una voz suave como el zumbido de un mosquito: «Abuela, ya terminé». Sonreí mientras tomaba la hoja, pero la sonrisa se congeló de inmediato. El dibujo estaba hecho con trazos torpes de niña pequeña, pero los colores eran extrañamente oscuros. En medio de la hoja había una figura rectangular de color marrón oscuro, hecha con líneas horizontales, como tablones de madera encajados entre sí. Dentro de esa caja había una figura de palitos con el cabello largo y rubio, levantando los brazos como pidiendo ayuda. Y lo más escalofriante era un candado negro enorme dibujado con muchos detalles en la parte exterior de la puerta de esa caja. Mi corazón dio un salto. La niña lo había visto. Lo había visto todo, pero lo que realmente me dejó helada, lo que hizo que la sangre en mis venas se detuviera, fue la frase escrita en la esquina inferior del dibujo, con letras torcidas, cada una de un color diferente, como si fuera parte de un juego infantil inocente. La quinta vez que papá encerró a mamá. La quinta vez. El aire en la habitación se volvió espeso. Me arrodillé a la altura de los ojos de Lucía, tratando de mantener mi voz tan calmada como podía, aunque mi pecho gritaba: «Lucía, mi amor, este dibujo, ¿qué significa? ¿Puedes contárselo a la abuela?» Lucía me miró, con esos ojos grandes e inocentes que ahora cargaban una madurez que dolía. Cada vez que papá se emborracha, le pide dinero a mamá. Mamá dice que no tiene. Papá se enoja y dice que ella se lo mandó todo a la abuela. La niña señaló con su dedito al muñequito de palitos en el dibujo. Después papá jaló a mamá al cobertizo, le dijo que tenía que quedarse ahí para reflexionar. Cerró la puerta con llave. La primera vez me asusté mucho y lloré fuerte. Pero las veces siguientes, continuó la niña, con una voz monótona que daba miedo, como si contara la historia de otra persona. Ya no lloré. Me fui a mi cuarto, saqué papel y empecé a dibujar. Fui contando. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Este dibujo es la 5ª vez, abuela. Entonces, sacó de su mochilita escolar, esa que doña Carmen le había preparado, otras 4 hojas arrugadas y más viejas. Cada una era una versión del mismo horror, una mujer encerrada en una caja. Solo cambiaba el texto. 1ª vez, 2ª vez, 3ª vez, 4ª vez. Abracé a mi pobre nieta. La apreté con fuerza contra mi pecho. La garganta se me cerró. No pude llorar en voz alta. Ese monstruo no solo destruyó físicamente a mi hija, también dejó una cicatriz psicológica imborrable en el alma de una niña. Convirtió la infancia de mi nieta en un calendario de las veces que su madre fue torturada. Con cuidado, le quité los dibujos de las manos, los alicé y los guardé con delicadeza en mi bolso. Ya no eran dibujos infantiles. Eran el diario de una testigo, pruebas irrefutables. Miré el rostro agotado y dormido de Camila en la cama del hospital, luego a mi nieta temblando entre mis brazos. El silencio se había terminado, la resignación se había acabado. Mañana, lo primero que haré será ir a la comisaría, ahora ya no solo por Camila, también por Lucía. A la mañana siguiente, dejé a Lucía con una joven enfermera de buen corazón. Le mentí diciendo que tenía que salir a comprar unas cosas personales para Camila. No quería que la niña tuviera que ir a un lugar frío como la comisaría. Apreté la correa de mi bolso, sintiendo los bordes de las hojas dentro. Eran mi arma. La comisaría de la ciudad era tan vieja y fría como la imaginaba. En el aire flotaba el olor a papeles viejos y café rancio.
Le conté brevemente lo sucedido al agente de guardia, un hombre de mediana edad que parecía hastiado de su trabajo. Bostezó y con desgano me indicó que fuera a una oficina al fondo del pasillo, donde me pidió que esperara. El cuartito era estrecho y oscuro. Al rato entraron 2 policías, uno mayor, barrigón, con la cara roja por el alcohol o la presión alta. Su placa decía Morales. El otro era más joven, alto, delgado, con una mirada más despierta. Se llamaba Soto. Empecé a contarles toda la historia. La voz me temblaba por la emoción contenida, pero hice el esfuerzo de hablar con claridad. Desde que no pude comunicarme con Camila, hasta cuando tuve que romper la puerta del cobertizo, la condición espantosa de mi hija en el hospital, y finalmente, lo que Lucía me había contado y dibujado. Puse solemnemente los 5 dibujos sobre la mesa metálica y fría. Esto, dije con la voz ronca, esto es la prueba. Mi nieta lo vio todo. El policía joven, Soto, recogió los dibujos y los miró con cuidado. Frunciendo el ceño, vi un rayo de esperanza. Pero el oficial mayor, Morales, apenas les echó un vistazo y luego hizo un gesto impaciente con la mano. Señora, estos solo son dibujos de una niña. No podemos acusar a nadie con esto. Los niños tienen mucha imaginación. Se me encogió el corazón. Llamaron a Armando. 1 hora después, apareció. El monstruo venía vestido con un traje elegante, la corbata bien puesta, el cabello perfectamente peinado. No parecía un criminal, sino un empresario exitoso. Saliendo de una reunión importante, saludó amablemente a los policías, incluso le dio la mano al oficial Morales. Al verme, fingió una expresión de sorpresa y luego, casi de inmediato, la transformó en una cara de profundo dolor. Un actor de primera. Mamá, te he estado buscando a ti y a Camila por todos lados. Me tenías muy preocupado. Y entonces, Armando comenzó su espectáculo. Dijo que Camila estaba profundamente deprimida desde que su pequeño negocio empezó a tener problemas. Contó que ella solía tener conductas autodestructivas, que se encerraba durante horas en su habitación. Hablaba con una voz cargada de tristeza, como si fuera el esposo más dedicado y sufrido del mundo. Esta vez su enfermedad empeoró, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Dijo que quería ir al almacén para encontrar un poco de paz, para liberar la presión. Yo traté de detenerla, pero gritaba, me decía que si no la dejaba sola, iba a hacer una locura. Yo solo supe cerrar la puerta desde afuera para asegurarme de que no saliera a la calle y se hiciera daño. Para reforzar su descarada mentira, sacó de su maletín de cuero caro una hoja escrita a mano, cuidadosamente doblada. Esta es la carta que dejó sobre la mesa antes de encerrarse. Decía que estaba cansada, que ya no quería seguir viviendo. El oficial Morales tomó la carta de despedida y la leyó por encima. La letra se parecía mucho a la de Camila. Yo sabía con certeza que él la había obligado a escribirla o la había falsificado en algún momento. Ya no pude aguantar más. Grité. Eso es mentira. Todo es mentira. Él ha estado torturando a mi hija. Armando me miró con una expresión de comprensión y tolerancia. Se volvió hacia los policías y negó con la cabeza, con tristeza. Oficiales, mi suegra está muy preocupada por su hija, y eso la hace imaginar cosas. La entiendo, no la culpo. El oficial Morales asintió, claramente convencido por la actuación perfecta de Armando. Se giró hacia mí con un tono severo y condescendiente. Señora, esto parece ser una tragedia familiar. Lamentamos el estado de su hija, pero no hay pruebas de que se haya cometido un delito. Le sugerimos que lo resuelvan en familia. Él quedó libre. Todo terminó así, de manera rápida y brutal. Armando pasó junto a mí. Al pasar, inclinó levemente la cabeza y susurró una frase que solo yo pude oír, con la voz apretada entre los dientes, cargada de desprecio y amenaza. Vieja estúpida, no te metas en mis asuntos. La rabia que llevaba acumulando tanto tiempo explotó y quemó todo resto de cordura que me quedaba. Perdí el control, señalé a los policías y grité, ¿qué demonios están haciendo? ¿Están ciegos? ¿Están dejando que un demonio ande suelto? El joven oficial Soto se veía confundido. Se acercó a detenerme, mientras Morales golpeó la mesa y gritó, ¡sáquenla de aquí! Si sigue alterando el orden, la detendremos por obstrucción a la justicia.
2 oficiales prácticamente me arrastraron fuera de la estación. La puerta se cerró de golpe tras de mí, con un sonido seco y final. Me quedé de pie en la acera. Todo mi cuerpo temblaba de rabia e impotencia. El cielo estaba gris, cargado de nubes pesadas, igual que mi corazón. La justicia me había dado la espalda. La puerta en la que más confiaba se cerró de golpe frente a mí. Ahora solo puedo contar conmigo misma. Si necesitaban pruebas que un niño no podía proporcionar, si necesitaban pruebas que no pudieran ser distorsionadas por lágrimas de cocodrilo, yo iba a buscarlas. Iba a convertirme en la detective que mi hija necesitaba. Mi primer destino, el hospital. Pero no regresé de inmediato a la habitación de Camila. Me dirigí directo a la oficina del médico anciano que había recibido a la niña. Toqué la puerta y cuando él levantó la vista, entré y puse mi bolso sobre el escritorio con firmeza. «Doctor, necesito su ayuda». Le conté todo el drama tragicómico que acababa de suceder en la comisaría, sobre cómo creyeron ciegamente en la palabra de Armando. El médico, un hombre que había visto demasiadas tragedias en su carrera, escuchó con atención. Frunció el ceño cuando mencioné la carta de despedida y la explicación de la depresión. Cuando terminé, guardó silencio por un largo rato y luego negó con la cabeza. «Señora Teresa», dijo, con voz grave y firme, «la depresión puede llevar a una persona a hacerse daño, pero no causa llagas por estar demasiado tiempo acostada sobre tierra húmeda. La depresión no causa deshidratación y agotamiento de grado 3 cuando los órganos empiezan a fallar. El cuerpo de su hija, desde el punto de vista médico, es una escena del crimen». Abrió un cajón del escritorio y sacó un expediente grueso. «Esta es una copia del historial médico de Camila», dijo, empujándolo hacia mí. «Aquí están detallados los resultados de los análisis de sangre, el estado físico, imágenes de las heridas y mi conclusión final. La víctima fue privada de alimento, de agua y mantenida en un ambiente insalubre durante un periodo prolongado. Esta es una prueba médica irrefutable. Un buen abogado sabrá qué hacer con ella». Tomé el expediente en mis manos, sintiendo que sostenía una espada. «Gracias, doctor. Muchísimas gracias». Guardé con cuidado el expediente en mi bolso. La primera prueba, la prueba científica, ya estaba en mis manos. Segundo destino, la casa de doña Carmen. Llegué justo cuando ella estaba regando con esmero unas macetas de geranios rojos en la entrada. Al ver mi rostro agotado pero decidido, dejó el regador de inmediato. «¿Qué pasó, doña Teresa? ¿Qué dijeron los policías?» Le conté todo sobre la falsedad de Armando, sobre su actuación perfecta en la comisaría. Doña Carmen se puso roja de rabia. Sus manos bondadosas se cerraron con fuerza. «¡Maldito! ¡Desgraciado!» Se atrevió a decir eso. Se atrevió a inventar que Camila se había ido por su cuenta. «Yo voy con usted. Les voy a contar cómo me mintió». Le tomé la mano tratando de calmarla. «Todavía no, doña Carmen. Sus voces pesan más que las nuestras. Ahora necesito que me ayude con otra cosa». Saqué mi celular y activé la grabadora. «Necesito que me cuente todo con detalle. ¿En qué día vino a verla? ¿A qué hora? ¿Qué ropa llevaba? ¿Cómo era su expresión? ¿Qué palabras exactas usó?» Doña Carmen, con la memoria prodigiosa de una mujer mayor, relató todo con claridad, sin omitir un solo detalle. Desde el momento en que Armando tocó el timbre de su casa con cara de tristeza y los ojos falsamente llorosos, hasta cómo inventó que Camila necesitaba espacio, y le encargó a Lucía. También recordó las veces anteriores en que escuchó gritos, insultos y el ruido de objetos rompiéndose en la casa de al lado. Su relato fue un testimonio contundente que desmontaba por completo el teatro de Armando. La segunda prueba, el testimonio de un testigo, ya estaba. Agradecí a doña Carmen y me preparé para irme. Al bajar los escalones de su casa, mi mirada se desvió sin querer hacia la calle. Desde ese ángulo, desde el porche de la casa de doña Carmen, se podía ver claramente el patio trasero de la casa de mi hija. Y entonces lo vi discretamente colocado bajo el alero de la casa justo detrás de la de Camila. Un pequeño punto negro, moderno, apuntando directamente al jardín, abarcando toda el área del cobertizo, una cámara de seguridad. Mi corazón se aceleró.
Eso podía ser todo lo que necesitaba. Un testigo objetivo, que no puede mentir, que no puede ser sobornado, que no puede ser intimidado. Di la vuelta por la calle trasera hasta llegar a esa casa. La reja de madera era alta y cerrada, nada hospitalaria. Respiré hondo para darme valor y levanté la mano para tocar el timbre. No sabía quién vivía ahí, no sabía si eran buenas personas, no sabía si estarían dispuestos a ayudar a una anciana desconocida, pero tenía que intentarlo. El timbre sonó, seco y extraño, y escuché pasos que se acercaban desde adentro. La pesada puerta de madera se abrió con un chirrido, dejando ver apenas a un hombre parado del otro lado. Tenía más o menos mi edad, el cabello entrecano, el rostro duro con rasgos marcados y unos ojos llenos de desconfianza que me miraban de arriba abajo. ¿A quién busca?, preguntó con voz cortante, sin pizca de amabilidad. Traté de mantener la calma, lo más cortés posible, aunque el corazón me latía con fuerza. Buenas tardes, soy María Teresa. Yo vivo en el barrio. Noté que su casa tiene cámaras de seguridad apuntando hacia la parte de atrás. Tengo un asunto muy importante y necesito ayuda. ¿Sería posible que me dejara ver la grabación de hace unas 3 semanas, por favor? Él entrecerró los ojos, cruzó los brazos y su actitud se volvió aún más hostil y desconfiada. ¿Y por qué haría eso? ¿Quién es usted para que yo le crea? ¿Es de la policía? ¿O está planeando alguna estafa? Sentí que el ánimo se me venía abajo. Traté de explicarle. Mi voz empezaba a temblar de desesperación. No es eso. Se trata de mi hija, está en el hospital. Entonces, una voz joven y familiar interrumpió desde atrás del hombre. ¿Qué pasa, papá? Un joven alto y corpulento salió desde el interior de la casa. Llevaba puesto un uniforme blanco de karate, con la frente sudada como si acabara de terminar su entrenamiento. Me miró de reojo y sus ojos se abrieron de par en par, con una sorpresa imposible de ocultar. «¿Señorita María? ¿Es usted?» Me quedé helada. Ese nombre, esa forma tan cariñosa de llamarme. Observé bien al joven. Un rostro firme, maduro, pero con unos ojos amables y una sonrisa radiante. «¿Rubén? ¿Eres tú, Rubén?» No podía creer lo que veía. Era Rubén, mi alumno favorito de hace más de 10 años. El niño flaco y tímido de entonces se había convertido en un luchador profesional, alto y firme como una montaña. «Claro que sí, es usted», exclamó Rubén, casi corriendo hacia mí, dejando atrás la expresión desconcertada de su padre, y me abrazó con fuerza. Un abrazo cálido y poderoso. «Señorita, ¿cuánto tiempo? ¿Qué hace por aquí? ¿Se mudó al barrio?» El señor Ignacio, padre de Rubén, nos miraba con cara de incredulidad. La hostilidad en su rostro desapareció, reemplazada por la confusión. Ya no había nada que ocultar. Frente a ambos, conté todo. Conté cómo encontré a Camila en el cobertizo, el estado en el que estaba, el teatro de Armando, y cómo la policía me dio la espalda por falta de pruebas. Mientras hablaba, vi cómo Rubén apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos le tronaban, y su rostro reflejaba una furia contenida. Se giró bruscamente hacia su padre. «Papá, tenemos que ayudar a la profe. La cámara que pusiste para vigilar a los que tiran basura por aquí ¿alcanza a grabar el cobertizo del otro lado?» Don Ignacio había cambiado por completo su actitud. Me miró con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento profundo. «Dios mío, discúlpeme, María. Yo no sabía que la situación era tan grave. Perdón por haber sido grosero con usted. Pase, por favor. Voy a revisarlo de inmediato». Me condujo hasta su estudio, una sala pequeña y ordenada, donde una pantalla de computadora mostraba imágenes en vivo de las cámaras de seguridad. Se sentó y empezó a teclear rápidamente, retrocediendo las grabaciones. Seleccionó el día exacto, 3 semanas atrás, el día en que yo calculaba que Camila había desaparecido, y entonces la escena aterradora apareció en la pantalla, tan claro como el agua. Armando, en un ataque de furia, arrastraba a Camila a la fuerza hacia el almacén. La chica intentaba resistirse débilmente, pero no podía zafarse de ese hombre enorme.
Él la empujó con violencia hacia adentro. Cerró de golpe la puerta metálica y luego le puso un candado industrial, asegurándola. Incluso tiró de ella varias veces para asegurarse de que estaba bien cerrada, antes de sacudirse las manos y marcharse a la casa como si nada hubiera pasado. El video era breve, pero fue como un mazazo que destrozó todas sus mentiras. Era una prueba irrefutable. ¡Maldito!, gruñó Rubén entre dientes, su voz llena de rabia. El señor Ignacio, sin decir una palabra, copió el video en una memoria USB para mí. Me la entregó, con las manos temblorosas. Tómela. Si hace falta, Rubén y yo iremos a testificar a los tribunales por usted. Vamos a contar la verdad. Sostuve la memoria en mis manos, como si llevara una espada de justicia. Las lágrimas de agradecimiento me llenaron los ojos. Gracias, señor. Gracias, hijo. Rubén me acompañó hasta la puerta. Antes de que subiera al auto, me agarró la mano, su voz firme. Señora María, si necesita lo que sea, incluso si hay que enseñarle una lección a ese tipo al estilo de un boxeador, llámeme. Le debo una. Le acaricié la cabeza a mi exalumno, que ahora era más alto que yo por una cabeza. Le sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en muchos días. Gracias, Rubén, pero esta vez dejaré que la ley haga su trabajo. Subí al auto, apretando con fuerza la USB en la palma de mi mano. Ya tenía un plan claro en mente. No volvería a esa comisaría. No entregaría esta prueba a esa gente ciega y sorda. Iba a ir a un lugar con más poder. Un lugar donde mi voz pudiera ser escuchada por toda esta ciudad. Manejé directo al centro, hasta el edificio de cristal del periódico La Voz de la Justicia. Allí trabajaba Aida, mi mejor amiga desde la secundaria. Aida no era solo una periodista, era una guerrera con pluma, famosa por sus reportajes de investigación sobre violencia doméstica e injusticias sociales. La llamé desde el estacionamiento con la voz ronca. Aida, soy yo, Teresa, tengo una historia horrible, necesito tu ayuda. Sin dudar, Aida respondió al instante. Sube a mi oficina. Piso 15. La oficina de Aida era tal cual ella, caótica pero con orden, llena de energía, papeles, borradores, fotos pegadas por todas partes. Aida, con su cabello corto y algunas canas visibles, y esos ojos filosos detrás de los lentes, al verme tan demacrada, corrió a abrazarme. Dios mío, Teresa, mírate. ¿Qué pasó? Me dejé caer en la silla frente a su escritorio y puse todo mi arsenal sobre la mesa. La USB, un expediente médico grueso, 5 dibujos de Lucía y el celular que todavía contenía la grabación del testimonio de doña Carmen. Aquí, le dije, están las pruebas y esta es la historia. Le conté todo, sin omitir un solo detalle, desde las sospechas vagas hasta la escena en el almacén, el dolor de Lucía y la indiferencia de la policía. Aida escuchó con atención. Su rostro pasó de la sorpresa a la preocupación y luego a una indignación brutal. Tomó la USB y la conectó al ordenador. Cuando el video de Armando arrastrando a Camila apareció en pantalla, Aida golpeó la mesa con fuerza, haciendo volar los papeles. Malnacido, no perdió ni un segundo. Agarró el teléfono y llamó a su equipo. Una reportera joven y entusiasta, un fotógrafo veterano y una experta legal del periódico. Se reunieron de inmediato en su oficina. Aida expuso el caso con una voz firme y poderosa. Esto no es solo una noticia, es una batalla. Vamos a desenmascarar a ese tipo y a exhibir la negligencia de la comisaría. Vamos a exigir justicia para Camila. En cuestión de horas, el aparato mediático comenzó a moverse a una velocidad vertiginosa. Un fotógrafo llegó al hospital. Con mi permiso, tomó las imágenes más reales. Camila acostada en la cama, el rostro cuidadosamente cubierto para proteger su identidad, pero sin poder ocultar los estragos. Los moretones seguían marcados en sus delgados brazos. También fotografiaron 5 cuadros de Lucía, colocándolos uno al lado del otro como una secuencia trágica. Aida fue quien escribió directamente el artículo principal. Puso un titular imposible de ignorar. Abuela cinturón negro en karate rompe la puerta y rescata a su hija encerrada por su esposo durante 3 semanas en un almacén.
¿Dónde estaba la policía? El reportaje no solo contaba la dolorosa historia de Camila y su madre, sino que incluía un video, imágenes del expediente médico que demostraban los abusos y extractos de la declaración grabada de doña Carmen. Esa noche, el artículo fue publicado en la portada del diario digital. Estalló como una bomba. Las compartidas se multiplicaban por miles. El video del comportamiento de Armando se viralizó en todas las redes sociales como una tormenta. El hashtag número 1 a nivel nacional en solo unas horas, la opinión pública ardía. Miles, luego decenas de miles de comentarios expresaban una indignación total hacia Armando y criticaban duramente la negligencia del cuerpo policial, especialmente del agente Morales. Los canales de televisión más importantes empezaron a cubrir la historia, entrevistando a especialistas en violencia doméstica. Nuestra historia ya no era un asunto privado. A la mañana siguiente, ante la presión abrumadora de los medios y la opinión pública, el jefe de policía de la ciudad tuvo que convocar una rueda de prensa urgente. Tenía el rostro pálido. Anunció que reabrirían la investigación con un equipo especial, comprometiéndose a esclarecer el caso con rapidez y transparencia. Al mismo tiempo, informó que el agente Morales había sido suspendido temporalmente mientras se investigaban sus responsabilidades. Esta vez, la policía actuó con rapidez. Rodearon y allanaron la casa de Armando, y comenzaron a salir a la luz verdades aún más terribles, facturas de deudas de juego escondidas bajo la cama, documentos falsificados con la firma de Camila para solicitar préstamos bancarios, correos electrónicos con amenazas de prestamistas. No solo era un abusador, también era un estafador ahogado en deudas. Se emitió una orden de captura nacional contra Armando, pero había desaparecido durante una semana entera, no hubo rastro alguno. El miedo volvió a meterse poco a poco en mí. ¿Y si lograba escapar? ¿Y si nunca lo atrapaban? Hasta que una tarde, mientras pelaba una manzana para Lucía en la habitación del hospital, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. La voz al otro lado sonaba formal. Señora Teresa, habla el jefe de policía. La llamamos para informarle que hemos capturado a Armando. Contuve la respiración. Lo encontraron los prestamistas antes que nosotros, continuó. Está en el hospital, en el mismo donde está su hija. Le rompieron las 2 piernas. Colgué, miré por la ventana, donde los últimos rayos del día se colaban. No sentí alegría, tampoco satisfacción. Solo un vacío, una extraña sensación de alivio me envolvió. Todo había terminado. Mi parte estaba hecha. El resto lo dejo en manos de la justicia. Camila había despertado hacía unos días. Abrió los ojos justo el mismo día en que la noticia de su historia explotó por todos los medios. Al principio, estaba aterrada y avergonzada. Escondía el rostro entre las almohadas, sin querer ver a nadie. Pero cuando la enfermera joven le trajo una tableta y le mostró miles de comentarios, miles de mensajes de mujeres desconocidas de todo el país enviándole ánimo, compartiendo sus propias historias, la niña empezó a calmarse poco a poco. Esas palabras eran como brazos invisibles que la abrazaban, susurrándole que no estaba sola, que su dolor no era una vergüenza. Camila sabía todo lo que yo había hecho. No dijo ni una palabra de agradecimiento vacío. Simplemente tomó mi mano áspera y la apretó con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas mirándome. En esa mirada vi todo: gratitud, arrepentimiento y una nueva vida empezando a brotar. Lo primero que hizo cuando pudo sentarse fue pedirme que llamara a Aida. Quería ver a la abogada del periódico. Quería firmar con su propia mano la solicitud de divorcio unilateral y la petición de custodia total de Lucía. El día del juicio de divorcio, Armando tuvo que llegar en silla de ruedas. Se veía patético, ya no quedaba nada de aquel hombre atractivo y elegante de antes. Tenía las piernas enyesadas, la cara llena de moretones y una mirada vacía. No se defendió, no discutió, no presentó ninguna excusa. Con todas las pruebas en su contra, los expedientes médicos, el video, los dibujos, los testimonios y hasta las deudas de juego, solo agachó la cabeza y aceptó todas las decisiones del tribunal.
Cuando el juez, con gesto severo, golpeó el mazo y declaró oficialmente terminado el matrimonio y otorgó la custodia legal completa de Lucía a su madre, Camila se derrumbó sobre mi hombro, llorando con fuerza. Esta vez, sus lágrimas ya no eran de dolor ni de miedo, sino de liberación. «Mamá», sollozaba. Yo pensaba que si aguantaba, si me callaba, podía darle a Lucía un hogar con ambos padres, pero me equivoqué. Estuve a punto de destruirla a ella y a mí misma. La abracé fuerte, acariciando su espalda delgada. «Ya pasó, hija, ahora construiremos un nuevo hogar, uno lleno de paz». Después de que Camila salió del hospital, supe que no podíamos quedarnos en Tepoztlán. Cada calle, cada rincón, estaba impregnado de recuerdos dolorosos. Puse en venta la casa donde había vivido casi toda mi vida. Empaqué nuestras cosas y cargué todo en una vieja camioneta. Necesitábamos un nuevo comienzo. Nos mudamos a un pueblo pequeño y tranquilo en las afueras de Morelia. Parecía sacado de un cuento, con calles de adoquines, un aire fresco con olor a flores y casas pintadas de colores vivos. Usé todo el dinero de la venta para comprar una casita con un gran jardín trasero. Nuestra nueva vida comenzó con calma. Camila, con su talento innato para la pintura, abrió una pequeña escuela de arte en casa. Era especial, daba clases a niños con autismo y a otros pequeños de familias con pocos recursos del pueblo. Ese trabajo, el de sanar almas jóvenes a través del arte, terminó sanándola a ella misma. Lucía empezó a ir a una escuelita rural donde maestras y compañeros la recibían siempre con sonrisas. El miedo y el silencio en su mirada se fueron desvaneciendo, reemplazados por la alegría y travesuras propias de una niña de su edad. Ya no dibujaba cuadros oscuros. Sus dibujos ahora estaban llenos de colores brillantes. Una abuela agachada cuidando el jardín, una mamá amorosa enseñando a pintar, nuevos amigos tomados de la mano bajo el sol. Y yo encontré la felicidad en las cosas más simples. Removía la tierra, sembraba semillas, cuidaba mis hileras de albahaca, menta y romero. El jardín se volvió mi reino. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba una tetera de infusión aromática y me sentaba en el porche a mirar el jardín verde aún cubierto de rocío. Una tarde de verano, el sol caía como miel sobre el pasto. Camila y Lucía estaban en el jardín, pintando juntas. La risa clara de madre e hija resonaba, mezclándose con el canto alegre de los pájaros. Camila levantó la vista hacia mí y me sonrió. Una sonrisa realmente tranquila y feliz. Una sonrisa que pensé que nunca volvería a ver. Tomé un sorbo de té y sentí cómo el dulzor suave se esparcía por mi boca. La tormenta había pasado. El cielo volvía a estar despejado. Sobrevivimos. Y la paz, al fin, realmente había regresado. Y ahora que todo se ha calmado, solo quiero decirles a todos los que están escuchando la historia de mi hija y mía. Por favor, nunca guarden silencio ante la violencia. Nunca sacrifiquen su paz ni la de sus hijos solo por las palabras familia. Hay heridas físicas que sanan con el tiempo, pero hay cicatrices en el alma que acompañarán a los niños para siempre. Yo solía creer que respetar las decisiones de mi hija era amarla, que el silencio era no intervenir, pero estaba equivocada. El amor verdadero es atreverse a actuar, atreverse a alzar la voz, atreverse a superar el miedo para proteger a quienes amamos. Si yo no hubiera actuado, habría perdido a Camila. Si no hubiera regresado a tiempo a esa casa, habría perdido también a Lucía. Por eso, si sienten que algo no está bien, confíen en su intuición. No esperen, no duden. Una acción a tiempo puede salvar una vida. Sean quienes rompan el silencio. Son la voz de la justicia, incluso cuando el mundo entero les dé la espalda. Porque la justicia, a veces, comienza con una madre que aprieta el volante con fuerza y dice, basta. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No la compartimos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están aguantando en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías tú? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz?
Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que la valentía nos lleva hacia días mejores. Por ahora, en esta pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.